Continuamos con Energía y Economía, un programa TV a través de estos prestigiosos canales, Canal 19 y Cinevisión, que nos dan la oportunidad de presentarnos al país y al mundo con informaciones reales y directas de lo que es el acontecer de energía en el ámbito de operatividad y economía, ambas muy ligadas a lo que es el desarrollo y el sostenimiento económico del país. Hoy tenemos como invitado especial un profesional emprendedor, un prestigioso profesional guasdiano y también emprendedor que ha tenido siempre el valor de hacer sus planteamientos actualizados en el ámbito local y en el ámbito internacional, porque el sector energético tiene protagonistas que han participado permanentemente en el acontecer y el desarrollo nacional. Y hoy, economía o energía energía y economía, tenemos el prestigio de tener con nosotros a un profesional destacado como lo es nuestro invitado especial, Juan Ignacio Espaillat, un profesional destacado con méritos probados y unas posiciones muy correctas y muy valientes en todo el desarrollo de nuestro sector. Gracias, colega Juan Ignacio. Saludos, Roger, por su presencia Pérez. Y esperamos que podamos entrar en un intercambio realmente productivo para lo que es nuestra realidad. Saludos, doctor Nico. ¿Cómo se siente? Saludos. Antes de que empiece a orientarnos sobre el tema, quiero comentar que la buena fama le precede al ingeniero Espaillat. De hecho, lo conocí, creo, 2003, 2004, que le dio clase a uno de mis mejores amigos, Hansel de León, que estudiaba ingeniería electrónica allá en la UAS. Desde ahí lo conozco y lo vengo siguiendo y escuchando. Y cada vez que habla es una enseñanza, es como una cátedra, porque dispone de mucho conocimiento. Y en todas las posiciones profesionales que ha tenido, realmente siempre ha ocupado una posición de liderazgo. Ocupó una posición de liderazgo en nuestra alma mater, en nuestra querida Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también ha ocupado un liderazgo en ANADEGA, una representación de los distribuidores de combustible, y ese es el tema esencial que vamos a tratar hoy en este tema de energía y economía. Juan Ignacio, sin duda, ha sido un protagonista muy destacado en todo este acontecer energético del país. Bueno, estoy a sus órdenes. Estamos aquí en la disposición de aportar las informaciones que la sociedad, pues, con ansia desea conocer. Y la verdad es que la energía es una de las plataformas donde la humanidad ha podido encontrar respuesta a la solución de sus problemas. Claro está que hoy los avances tecnológicos de punta de la electrónica y de la robótica tienen transformando el accionar de los conglomerados humanos, pero como elemento básico todo está centrado en la energía. Si no hubiésemos tenido desarrollo de la energía, no hubiéramos llegado a los avances de la electrónica y mucho menos de la robótica. Así que estamos aquí para compartir estas inquietudes. Gracias. Y un tema que nos vincula mucho y nos pone en una posición común en el propósito de fortalecimiento y desarrollo. No se puede hablar de energía si no hay una estabilidad de la potencialidad del combustible. Y ese es un tema que está manifestado directamente a lo que es el día a día del pueblo dominicano, un tema que ha llevado muchas horas, con también un marco legal para manejar este renglón. Y pensamos en un invitado autorizado con experiencia para manejar lo que es el ámbito de los combustibles. ¿Quién más que el mismo Juan Ignacio Espaillat que tenemos hoy aquí? Y ligado directamente con su experiencia también en lo que es el ámbito de la energía, porque recuerdo que Juan Ignacio Espaillat fue uno de los que participó en la construcción de Itabo 1, Itabo 2, y también ha participado en el mantenimiento de esas dos unidades, que fueron las unidades que innovaron realmente la matriz de generación al principio en nuestro país. Y hoy tenemos el gozo y el placer de tener aquí a este prestigioso profesional
que sería importante que agotemos este tema del área de los combustibles. Bueno, hay que agradecerle a Marcelo Jorge, una persona que estaba formado como ingeniero civil para impulsar la hidráulica, pero en su desarrollo, su planeamiento para el desarrollo del país, incluyó la parte de la generación térmica a partir de carbón. Y eso fue un acontecimiento porque colocó al país a acceder a una de las fuentes de energía más económicas que existe, que es el carbón. Hay que recordar que la humanidad, cuando comenzó a demandar energía, esta energía la buscaba en los árboles, la energía que permite que la leña o el árbol que se utilizó y se usa todavía como fuente energética, dio el inicio para que el hombre pudiera transformar poco a poco, cocer sus alimentos, luego manejar el tema de fundir metales, y este mismo accionar pues fue transformándose cuando las civilizaciones de antes identificaron la posibilidad de usar el carbón que se había atrapado en la corteza terrestre, creando lo que se conoce como carbón mineral, un carbón de mucho más capacidad calorífica. Pero en la primera etapa yo quiero poner en manifiesto que el hecho de quemar los árboles generó que civilizaciones enteras tuvieran que desaparecer o emigrar, porque creaban desiertos. Cuando la gente comenzó a usar energía y usarla de los árboles, desforestaban, y al deforestar, pues entonces estas generaciones en poco tiempo terminaban teniendo que mudar a las ciudades, emigrando. Claro, cuando descubren el uso del carbón mineral, ya la cosa tiene otro componente, mayor rendimiento en la capacidad calorífica, entonces ya no hay que deforestar, pero el tiempo fue transformándose en el quehacer, porque ya para los años 1860 inicia un nuevo periodo con el descubrimiento del petróleo, que está también en la corteza terrestre. Y este descubrimiento, República Dominicana tuvo parte de los impactos, porque en los años 1872 una compañía norteamericana vino a perforar pozos petroleros aquí. O sea, cuando se inicia el uso del petróleo, que había un uso pero muy limitado de aquellas fuentes que permitían que el petróleo fluyera de manera espontánea en algunos lugares de la zona árabe, que existía con frecuencia esa condición, pero no había un uso intensivo del petróleo. Y es a partir del descubrimiento de los pozos petroleros donde República Dominicana fue pionera en esa excavación. ¿Por qué República Dominicana? Porque aquí había lo que le llamaban los colonizadores aceite de la tierra. ¿Qué era el aceite de la tierra? Era el producto que permitía sellar las embarcaciones que eran de madera. Cuando terminaban de construir una embarcación había que sellarla con algo, ¿no? Y lo más adecuado era el aceite de la tierra, que era petróleo. ¿Y dónde había petróleo? En República Dominicana había petróleo en la bahía de Ocoa. En la bahía de Ocoa, especialmente en lo que hoy es Peralta. Entonces ahí había una emanación natural de petróleo, igual como lo que existió o existe en la zona árabe, que hay pozos petroleros, hay zonas que fluye el petróleo de forma natural. Aquí también sucedía eso. Y entonces los colonizadores de América vinieron en el 1492, 1400, 1500, cuando una embarcación se le averiaba, encontraron que aquí aparecía lo que le llamaban aceite de la tierra, y nosotros pasamos a ser parte de los objetivos cuando se plantean la exploración de pozos petroleros, de excavar para sacar petróleo de la tierra, y justamente aquí se desarrolla. ¿Qué pasó con los dos pozos que se iniciaron aquí? Que la compañía que conjuntamente inició aquí las exploraciones también lo hizo en Texas, y en Texas encontraron el petróleo mucho más fácil y en mayor cantidad, y esa compañía abandonó los pozos que estaba construyendo en República Dominicana y se concentró en Texas.
Hoy Texas es un cadáver petrolero. ¿Por qué un cadáver petrolero? Porque ya la mayor parte de los pozos se secaron. Y allí lo que se está desarrollando es el reciclaje de las rocas que están impregnadas de petróleo, que ahora le están extrayendo gas natural a partir de los esquitos. Y sigue siendo vital para Estados Unidos, e incluso los esquitos colocó a Estados Unidos a competir con energía económica frente a la otra gran potencia mundial, China, y allí estriba que la economía es el instrumento fundamental para poder competir en el uso de la energía. Y ese uso de energía y sus costos definen el desarrollo de cualquier sociedad. Ahí está el tema. Entonces hoy estamos viviendo la realidad de hoy, donde dependemos en gran medida del petróleo de manera fundamental, aunque ya hay otras fuentes de energía que están ocupando un espacio y teniendo cuerpo para resolver los problemas de la gente. Es decir, ingeniero, que yo crecí escuchando que aquí había zonas que fluía el petróleo como si fueran en ríos que se veía, y usted acaba de comentar de emanaciones naturales, es decir, que brotaban a la superficie y corrían como si fuera un río. Correcto. Eso era en Peralta. Y entonces habían unas recuas de animales que subían a traer, imagínense, 1.500, 1.600, en envase, tal vez, qué sé yo, calabazo o lo que fuese, para llevarle a la costa el aceite de la tierra, que así le decían, para sellar las embarcaciones, que no se le metiera agua, porque era madera que se usaba. Sí. Entonces en esa zona habían dos características: estaba el aceite de la tierra y había mucha cantidad de madera dura, el cambrón, El Guayacán. y el guayacán. Y entonces ahí estaban conjugadas los dos instrumentos de reparar un barco: una madera de alta resistencia y el aceite de la tierra para sellar los empalmes de la madera. Que el cambrón todavía abunda mucho en esa... Y además el discurso histórico de don Antonio Fernández, hay petróleo en Charco Largo, ¿recuerda? Exacto, pero en definitiva la bahía de Ocoa era famosa para las embarcaciones de la época colonial, porque era uno de los pocos sitios de América donde podían reparar las embarcaciones. Ok, entonces, y hasta donde tengo entendido, hay un acuerdo, aunque sea una intención de exploración por aquí frente a San Pedro. ¿Y por qué no se empezó por esa zona de exploración de petróleo? Bueno, ahí se han explorado muchos pozos. Lo que pasa es que la avena que parece que existen ahí, aunque tienen una emanación superficial, no son cuantiosas, no es un bolsón importante, como es lo que se requiere para poder tener rentabilidad. Estos pozos de Asua, yo recuerdo en los años de un administrador de la CDE que se llamó, bueno, no me acuerdo, creo que fue en los años 70, finales de los 70, que él extraía unos 2.000 galones diarios de petróleo de ahí de la zona de Peralta y lo quemaba en las calderas de la CDE. Quiero decirte que esa parte de esa mina que hay ahí de petróleo tiene dos condiciones muy específicas que yo la conozco. La primera es que es un petróleo que tiene un alto grado de olor fuerte. Hay una especie que tiene impregnado como dice la gente popularmente, un bajo terrible, que hiede mucho ese petróleo. Pero hay otra condición muy importante. Apenas ese petróleo tiene 1.800 partículas por millón de azufre. Es un petróleo bastante bueno. Tiene poco azufre, porque uno de los problemas del petróleo es la cantidad de azufre que pueda tener, porque eso obliga a un proceso de separación y de trabajo mucho más intenso. Entonces, eso permitía que Casal Victoria, me acordé del nombre, Casal Victoria, sí, que fue el que explotó como 2 o 3 o 4 años, sacaba el petróleo y no lo refinaba, porque está refinado, 1.800 partes por millón, fue un fuel oil prácticamente, y lo quemaba en la caldera.
sin ningún tipo de limitación. Entonces, fíjate que él tiene una característica que hiede mucho, el petróleo de ahí de La Peralta, región. pero tiene una alta calidad, porque 1.800 partes por millón es una cantidad que justamente calorífico lo aceptable. convierte casi en un fuel oil, pero con todo el poder que puede existir. Ese mal olor probablemente es por productos orgánicos, que en la época que se formó quedaron atrapados junto con el Y petróleo. una tecnología en ese tiempo no actualizada como la de hoy, que deja un producto final más aceptable y Es que ese petróleo de quemar. nosotros no se metía en proceso, se quemaba a sí mismo, Directo. Sí. se quemaba en la caldera. Ok. El fuel oil que lo mencionó es también un derivado del petróleo. Sí, ese se obtiene en la torre de destilación. Exacto, para orientación de Sí. todo. El petróleo hay que procesarlo. La forma de procesarlo es, bueno, calentándolo, provocando que las partículas se liberen, se muevan, y entonces el petróleo pues se puede ir manejando por densidad. A medida que una partícula pese poco, sube, y las partículas que pesan mucho se quedan abajo. Entonces, la más liviana son los gases como el GLP, el butano, que para poderlo trabajar hay que provocar una condición de vacío que permita trabajarlo, pero a presión atmosférica se pueden manejar los otros productos. Tal vez la más liviana es la nafta, que se usa para la gasolina. El otro que va antes de la nafta es el GA1 o el querosén, como le dicen la gente del pueblo, ¿verdad? El tercer producto por densidad es el diésel, que fue, tal vez la gente entiende que ese fue el producto que se usó por Robert Diesel para diseñar el motor de combustión interna. Y no fue así, no fue así. Él usó fue querosina, que era un subproducto de la misma nafta un poco más pesada. Así fue que se desarrolló. Y después entonces viene el fuel oil. Okay. El Entonces, fuel del oil. fuel oil hay diferentes números. Así. Número 1, número 2, hasta 6. 1 y 2 se considera que es el diésel, gasoil. Ok. Entonces cuando te sigue subiendo, el fuel oil número 6 ya son más pesados. Y finalmente va a quedar el residuo, que son los AC30 y los AC20, que se usan para trabajo de concreto asfáltico. O sea que todo se usa. Pero también hay muchos subproductos químicos para producir plásticos en el petróleo. Exacto. O sea, el petróleo es una de las materias primas que más crecimiento le ha dado a la humanidad. Porque el plástico, aunque nos está haciendo daño, el plástico revolucionó el mundo. Así es. Porque no era igual de usted tener que hacer las cosas metálicas, ¿verdad? O hacerla en madera, Madera. que usted poder producir un plástico con la característica y la variedad que te da un plástico. De todo te da un plástico. Sí, ingeniero Espaillat, en el ámbito de traerlo a nuestra realidad, y le agradecemos realmente esa edificación sobre la historia de lo que es la potencialidad petrolera en nuestro país, o la posible potencialidad petrolera y su demuestra. Pero en nuestra realidad, este programa se llama Energía y Economía. Y energía realmente está muy ligado a lo que es el acontecer de los combustibles, porque la energía realmente hoy, como usted lo dice, tenemos el aprovechamiento de los recursos naturales, pero estamos ligados a lo que es la explotación de los combustibles. Y ha sido un tema que realmente no se ha profundizado mucho en el país, no se ha divulgado mucho de lo que es la operatividad y las transacciones de lo que son los combustibles en el ámbito de la generación de energía. O sea, sería interesante que ahora en este programa usted nos presente realmente una realidad de cómo son las transacciones para el ámbito de generación, cómo adquieren los generadores esa compra de esa potencial de combustible que se están quemando para generar la energía que se está entregando al país, porque realmente este es un renglón fundamental que va directo a lo que es la parte económica de nuestro país. Mira, Roger, déjame comentarte que la sociedad, no la República Dominicana, la sociedad, tuvo una materia prima por años barata.
un barril, son 42 galones de petróleo, pues era difícil que pudieran venderlo a más de $1. El precio era 60 centavos de dólar, 80 centavos de dólar, 90 centavos de dólar. Y estos actores, empezando por Rockefeller, que fue el magnate que desarrolló este negocio como una estructura para crecer, para ganar dinero, incluso con acciones prácticamente terroristas, porque Rockefeller abundaba crear incendios y quemar los pozos petroleros de la competencia y los depósitos. Esa era la característica de él. Peligroso es. Ese señor y los productores de petróleo de la época hacían lo imposible para subir el precio de esa materia prima y no subía. Había una oferta que lo dejaba ahí a 90 cheles de dólar en un barril de petróleo. Pero vivían añorando y fueron creando, porque su explotación le dio a ellos lo que podríamos llamar el capital primario de importancia. Fueron creando alternativas y no lograban ninguna. ¿Cómo lograron ellos hoy? ¿Cómo el petróleo se maneja hoy? O los combustibles se manejan hoy basados a la estructura que ellos crearon, que fueron las estructuras de bolsas. Y ahora el mundo se maneja, no solamente el petróleo, sino todos los commodities, se manejan por bolsa. Estamos en un momento donde el que vende combustible, que vende petróleo, no lo usa, ni lo produce, ni lo almacena. Así es que está el tema. Entonces, ahora mismo lo que se adueñan del proceso son los capitales. Y los capitales se lograron a partir del manejo de las bolsas. Y con las bolsas, estos actores, diríamos que las bolsas son el resultado de la necesidad de provocar un aumento del precio del petróleo. Eso fue así. Y ahí se fueron sumando los commodities. Entonces, hoy en nuestro país y el mundo está impactado por el manejo de bolsa. ¿Qué tiene nada que ver que un barco se trancara en el canal de Suez para que al otro día el petróleo subiera $8 el barril? $8. ¿Y dices por qué? Porque el petróleo que estaba y el combustible que estaba en el lugar, qué sé yo, de República Dominicana o de Texas, no ha tenido ningún impacto porque ese barco no haya salido de ahí. Porque es al otro día. Por lo menos pero la noticia llegó y la bolsa entonces comenzó a especular y dice, no, pues ya va a haber una escasez. Y si va a haber una escasez, vamos. Entonces comienza la especulación. Para decirte un caso que fue reciente, pero así es todo. Allá ahora mismo en Arabia Saudita se da un ataque con drones, ¿verdad? A una refinería, tú no le compras combustible a Arabia Saudita, pero te sube el petróleo, te sube el combustible. Entonces eso es un aspecto que va jugando con la economía del mundo. Y de buenas a primeras, ahora quien vende soya o maíz, que son otros commodities, ni lo produce, ni lo almacena, ni lo consume. Pero él es el que tiene el control porque es el que tiene los capitales. Lo dispara como resorte. Exacto. Y por ejemplo, ahora mismo la República Dominicana está impactada de manera brutal, porque el maíz del año pasado a esta fecha ha subido un 47% el precio del maíz. Tú dices, bueno, ¿y qué pasó? Bueno, pero la soya ha subido un 67% con relación al año pasado. Y el trigo ha subido un 98%. Wow. ¿Y qué está pasando con esto? Que los precios de la materia prima están subiendo. Porque ese maíz es el que alimenta a los pollos y la soya. Y eso es una cadena. Es una cadena. Entonces, ¿qué provocó ese aumento? Simple y llanamente que hay toda una estructura de comercio que es el que mueve ahora la economía. Y la economía es más bien una estructura, ya diríamos, que se ha adueñado de la humanidad. Las bolsas, que es el instrumento, ha creado lo que yo podría hoy identificar, porque antes veíamos en los años 70, que en los 60 y los 70 nosotros hablábamos del imperialismo. Y entonces veíamos el imperialismo como que era Estados Unidos. Y una amenaza. No, mira, yo hoy entiendo que el imperialismo son las bolsas. Las bolsas de valores son las imperiales, las que se hacen dueñas de todo, las que quiebran a Nedoca en República Dominicana
y ya no se produce nevera en República Dominicana y concentre la producción de nevera en un solo sitio, porque esas bolsas mueven el capital para que se concentre la producción, bajar costos y adueñarse de los mercados. Pero esas bolsas o esas estructuras son las que incluso han impuesto el abrir los aranceles. O sea, si te das cuenta, todos los países han estado firmando acuerdos de libre comercio y manejándose a partir de los criterios de la Organización Mundial del Comercio, que procuran que no haya barrera para que las mercancías lleguen sin aranceles a los mercados. No a los países, a los mercados. Ahora, cuando un gobierno necesita impuestos, le dicen, no me lo pongan en la aduana. Tú puedes cobrar, pero cóbrame internamente, porque yo necesito seguir llevando el producto, llevar la nevera, llevar las baterías, llevar toda la mercancía libre, que se transiten libre. ¿Quién lo impuso? Es el imperialismo que lo está imponiendo. ¿Y quién es el imperialismo? ¿Dónde está el imperialismo? Bueno, yo te puedo decir que en República Dominicana hay un imperio, que hay imperialistas. Ayer acaban de anunciar la compra de una compañía de la ESO Standard Oil, de la ESO Dominicana, otra compañía. ¿Y quiénes son ellos? Ese es el imperio, ese es el poder del dinero. Ese es el poder del dinero. Y aquí en República Dominicana yo vi a quebrar una empresa popular que se creó en los años 66, 100 pesos cada acción, Metaldón, que era del pueblo. El pueblo invirtió 100 pesos cada acción, por una iniciativa muy correcta. Pero una cofamilia, que es parte del imperio, compra Metaldón y ya Metaldón no existe, ahora es Herdao. Sí. ¿Y quién es Herdao? No, esos son brasileños. No son brasileños, son esos capitales. Sí, son dominicanos. Claro. Entonces, el imperialismo está en todas partes. ¿Quién es el imperio? Son los dueños de los capitales. Sí, los que tienen el dinero. Los que tienen el dinero. Recursos económicos. Exactamente. Entonces, cuando nosotros vemos el programa que tú dices energía y economía, entonces yo te pongo a ti claro que el tema de la economía está regida por bolsas, y cuando tú me dices, ¿cómo se manejan los precios para la generación eléctrica? Entonces, las bolsas son las dueñas. Entonces, ahí estamos en la situación que hoy vive la humanidad, no la República Dominicana, sino la humanidad. Pero hay algo que no podemos dejar de tocarse, y es el costo de la factura eléctrica que recibe el cliente final. Está directamente manifestado por los costos operacionales netos de la matriz de generación. Y en un comentario que sostuvimos anteriormente, usted nos presentó una realidad, ya esto trayéndolo a lo que es el escenario nuestro de la República Dominicana, de que la aplicación o el incremento de los combustibles que se está aplicando en nuestra matriz de generación ha variado. Tenemos una potencialidad en carbón, que trae un % de generación, un 26%, y el ámbito renovable, y esa factura que recibe el cliente final, que es el pueblo mismo, regulado y no regulado, tiene que manifestarse esas variantes de los efectos de esas unidades generadoras, y saber, enterarnos hoy de que quizás la fórmula de aplicación o cálculo de aplicación de los combustibles para esa factura final es un tema que yo pienso que usted debe repetirnos ahora en este escenario. Roger, mira, tu inquietud sobre el tema de la facturación eléctrica a la sociedad dominicana es un tema muy, muy especial. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional de Energía y las autoridades, ahora ya como Ministerio de Energía y Minas, tienen la potestad de aplicar una fórmula de cálculo para los precios de la energía eléctrica, que es el tema que nos ocupa. Cuando vemos la realidad, tenemos que, hace tiempo que esta fórmula de cálculo no se mueve. Esta fórmula de cálculo tiene varios parámetros, tal vez el más dinámico es el que se establece en ella, que es la variación de los precios del petróleo. Y esa variación de los precios del petróleo muchas veces ha subido por la nube, y el gobierno ha aprovechado y ha llevado los precios
procurando el equilibrio con los precios internacionales del petróleo. Pero cuando el petróleo ha bajado, entonces la energía eléctrica aquí no baja los precios. Entonces es un tema como que nada más sube. Aunque el tema de la gasolina, doña Sonia nos vendió la idea de que si los precios suben, suben los precios y que si bajan, bajan los precios. Pero en la energía eléctrica eso no se ha aplicado. Siempre es el mismo precio o hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa? Como esa fórmula se dictó a mediados de los años 90, inicio de los años 2000, se fue ajustando. La verdad es que la matriz energética en esa época era fundamentalmente petróleo, solamente con la instalación hídrica que mantenemos, que aunque es importante, más de un 14-15% de instalación, pero hoy el impacto de la generación en sí es apenas un 6%. Pues los demás componentes, o el componente fundamental, era que generábamos con diésel, que es muy caro, o con fuel oil, y eso disparaba los precios. El tiempo ha ido cambiando. La matriz energética también ha cambiado. Ya el país no genera con petróleo de manera preponderante. En los años 90, inicio de los años 2000, el 85% de la generación era a partir de productos petroleros. Pero hoy, probablemente la producción con diésel y con fuel oil es prácticamente insignificante. Y entonces esta fórmula de cálculo no se ha revisado y nos mantienen el precio congelado. Yo tengo constancia de que Danilo aprovechó los bajos precios del petróleo y no movió el precio de la energía al consumidor, lo mantuvo caro y usó estos recursos para la construcción, o parte de estos recursos para la construcción de Punta Catalina. Hoy por hoy, yo quiero comentarte que la matriz energética es básicamente gas natural, básicamente porque las instalaciones de Los Minas, que fue la pionera en el país, se han ido incrementando, hay más unidades en Los Minas. Quisqueya 1 y 2. Está Quisqueya 1 y 2, correcto. Y Jaina. Han cambiado varias, por ejemplo, Spain también las cambiaron a gas natural. A gas natural, sí. Entonces ya la matriz energética ocupa en gas natural casi un 46%, en la semana última que... 46%. Sí, y más los esfuerzos de AES. Pero su si usted le generación. suma que la matriz energética también aquí se ha incrementado el uso del carbón, el cual pues tiene un impacto de más de un 25% en la matriz. 26 en la última semana que tenemos. Ya, 26. Sí. Entonces, eso quiere decir 26, 56, 66, 72%, 72%, sí, señor. usan el combustible más económico que existe para la generación eléctrica, que es entre carbón y gas natural. Eso es el efecto 72%. Por el ahora efecto usted de le los suma, fósiles, pero- usted le suma que nosotros tenemos un 6% de hidráulica, entonces un 78% es una generación económica, bastante económica. Y si le suma el 4% de energía no renovable de eólica y lo de los paneles solares, que Exacto. también ha crecido, las plantas solares han crecido, tanto para proyectos de interconexión con el sistema eléctrico, como muchos proyectos de usuarios que para consumo, porque se conectan también al sistema eléctrico nacional a través de los medidores bidireccionales. Entonces más del 80%, 80 y algo por ciento de la energía es a bajo costo. Y entonces, ¿por qué mantenemos los precios altos? Es decir, Entonces, en definitiva, hay una situación sumamente crítica. Yo llamo a mi amigo Antonio Almonte, a Toñito, que sabe de esto, que se acuerde que su misión Excelente, es profesional, regular esto para que la sociedad se beneficie y pueda crecer y vivir cómodo. Pero más aún, Toñito, yo creo que el tema es que la producción nacional está castrada, la industria manufacturera está castrada y los servicios, porque nosotros tenemos un mercado que pone a altos precios la energía eléctrica, que no le permite competir con otros mercados. Para que tengas una idea,
El país crece teóricamente en exportaciones, pero cuando segregamos la matriz, el crecimiento que está teniendo el país es por el tema minero, porque la parte de la manufactura, y yo le agrego los servicios, está generando una condición de incompetencia y lo que hay una disminución de las exportaciones. Las industrias dominicanas cada día son menos capaces de exportar ni de producir para el mercado local, porque la producción local, el consumo local se ve impactado por las importaciones. Si algo es más barato en otro país y llega aquí más barato, pues la industria local se cierra. Exacto. Entonces, estamos destruyendo el aparato productivo. Entonces, uno de los parámetros es que no estamos aplicando los cambios de la matriz energética para la generación eléctrica. Este tema también se da en los combustibles. Es inconcebible que un productor americano pueda comprar un galón de gasoil para producir el maíz que nosotros compramos a $1.20 o $1.50 o $2, y el productor dominicano tiene que comprar a 4, a 4.5 y a $5. Es decir, eso no es posible, porque el productor dominicano no va a poder competir. La materia prima más costosa es el combustible, es la energía. Y esa materia prima puede ir entre un 9 hasta un 18% de costo del producto que se está elaborando. Entonces ya el producto nuestro no compite. Entonces el país necesita desarrollarse. Y está en manos de Antonio Almonte. y la superintendencia de electricidad que fija los precios. Correctamente. Hacer los ajustes necesarios. Y en otra palabra también del Ministerio de Industria y Comercio que fija los precios de los combustibles. Exacto, los combustibles. O sea, que es un tema muy delicado. Excelente. Es decir, pues, a partir de lo que usted dijo, que estamos pagando una electricidad, una luz, como lo llamamos normalmente, cara, Muy cara. muy cara. En algún momento yo también hice ese comentario. De hecho, se vendía que Punta Catalina, uno de los beneficios era que iba a abaratar el costo de la factura eléctrica. Sí, lo está haciendo. Sí, pero a nosotros, como No, usuario final, al no nos consumidor llega. no nos llega. Exacto. No le llega. Entonces debiera llegar a nosotros, a nuestra casa, una factura más económica. Claro que sí. Esa es mi visión. Bueno, Gracias, ingeniero Espaillat, por su explicación tan edificante y tan formadora realmente a la opinión pública nacional. Y realmente yo pienso que todos estos procesos se van a ir acomodando mientras se estabilicen todas estas unidades que realmente han sido muy significativas para nuestra matriz de generación. Gracias por su Siempre tiempo. sus Yo pienso órdenes, que este es Roger. un tema que generaría un programa exclusivo. tenemos que invitar Porque el tema de los combustibles envuelve muchas cosas. Solamente Las hemos ocasiones. tocado algunos tópicos, pero hay mucho de qué hablar en el ámbito de los combustibles con relación especialmente a lo que es el acontecer energético. Gracias, Juan Ignacio.